Bien, vamos a resolver un problema de física de la EBAU de Cantabria de julio de 2021, en concreto del bloque de óptica geométrica. Se trata de un material de caras planas y paralelas con un índice de refracción de 1,55, que está colocado entre agua y aire. Incidimos un rayo de luz a una cierta frecuencia y con un ángulo de 20 grados respecto a la normal. Tenemos que calcular la longitud de onda del rayo en el agua y en el material. Tenemos que calcular los dos ángulos de refracción con un dibujo y tenemos que saber cuál es el ángulo de incidencia a través del cual se produce una reflexión total interna en la segunda cara. Bien, pues para empezar lo más importante es comenzar con un buen dibujo. Hay que poner aquí mucha atención porque es bueno empezar identificando perfectamente cada uno de los ángulos que intervienen en la situación. Primero tenemos el primer medio es el agua, el segundo es el material y el tercero es el aire. Incidimos desde el agua sobre el material con un ángulo de 20 grados. Se va a producir una primera refracción que, como pasamos de un índice de menor índice de refracción a otro de mayor índice de refracción, nuestro rayo se va a acercar a la normal. Después se produce una segunda refracción y como pasamos de un medio de más índice a otro de menos índice de refracción, nuestro rayo se va a alejar de la normal. Una vez que hayamos llamado a cada ángulo por el nombre por el que le queramos identificar, vamos resolviendo preguntas. La longitud de onda del rayo en el agua y en el material. Estas son el desarrollo de las ecuaciones que nos permite obtener que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción y la frecuencia. Todo parte de la definición de índice de refracción y de la relación que existe entre la velocidad de una onda y de la propagación de una onda y la longitud de onda y su frecuencia. Igualando ambas V's, obtenemos la expresión que vamos a utilizar en el apartado A. Sabemos que la frecuencia no varía al pasar de un medio a otro y lo que podemos calcular sin ninguna dificultad es la longitud de onda en el agua y en el material. En el primer caso es C entre el índice de refracción en el agua y la frecuencia de nuestra onda, y en el otro caso es de nuevo la velocidad de la luz entre el índice de refracción del material y la frecuencia de nuestra onda, que como ya he dicho es la misma en todos los medios. Esto nos da unos resultados de 500 nanómetros y 430 nanómetros como las primeras soluciones del apartado A. Para pasar al apartado B, donde nos piden los ángulos de refracción con un dibujo explicativo, podemos otra vez volver a hacer este dibujo si es que hace falta, en donde aparecen todos estos ángulos que vamos a ir calculando. El sentido del rayo, recuerdo, va de abajo a arriba, llegamos del agua, pasamos por el material y luego vamos hasta el aire y ocurren dos refracciones. En ambas vamos a utilizar la ley de Snell de la refracción. El índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Entonces, en el primer caso, en el caso de pasar del agua al material, tenemos todos los datos menos el ángulo de refracción en el segundo medio, que es el que vamos a calcular. Y que, como vemos, nos da 17 porque nos estamos acercando más a la normal. Al aumentar n, el rayo se acerca a la normal. Una vez que pasamos a la siguiente refracción, a la segunda, por ángulos internos alternos, este ángulo de incidencia es también de 17 grados y nos va a permitir calcular el ángulo de refracción en el segundo medio. La segunda refracción se produce entre el material y el aire. Metemos de nuevo los datos sabiendo que ese ángulo de incidencia es de 17 grados y obtenemos el segundo ángulo de refracción, que como vemos, al disminuir n, el rayo se aleja de la normal. Ya tenemos el segundo ángulo calculado y ya hemos terminado así el apartado B. Las dos soluciones son 17 y 27. Y para terminar, el tercer apartado, el apartado C, nos está pidiendo el ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión interna total en la segunda cara.
Por lo tanto, tenemos que ir pues desde la segunda cara hacia atrás, porque nosotros queremos que aquí haya una reflexión total. Si queremos que haya una reflexión total, tenemos que incidir bajo un cierto ángulo límite que debemos calcular. Sabemos que al pasar de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, el segundo ángulo se va a alejar de la normal y queremos el caso extremo, el caso de que se aleje hasta los 90 grados. Aplicando la ley de Snell de nuevo, desde el material hacia el aire, consiguiendo un ángulo de 90, obtenemos así un ángulo límite en la segunda cara de 40,18. Para conseguir este ángulo límite de 40,18, de nuevo por ángulos internos alternos, tenemos que conseguir una refracción en la primera cara de 40,18. Este ángulo es igual que este. Y para conseguir una refracción en la segunda cara de 40,18 grados, lo que hemos de calcular es el ángulo de incidencia, que es el que nos piden en el ejercicio. La refracción en la primera cara es entre el agua y el material. Hemos de conseguir refractar bajo 40,18 y por lo tanto necesitamos como incógnita averiguar el ángulo de incidencia, que es el que nos piden en el problema. Este ángulo de incidencia resulta ser de 48,76 grados y así se finaliza el ejercicio. Y con esto estaría todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo.